Bienvenidos a la lección 4, el plan financiero. Una vez que hemos establecido nuestros objetivos, ya podemos empezar a trabajar nuestro plan financiero. Pero así como es importante tener claro los objetivos, también es importante que tengamos claro en qué punto empezamos, es decir, el punto de partida. Para ello, debemos realizar un diagnóstico inicial. El diagnóstico inicial supone que nosotros entendamos nuestra posición financiera al comienzo del trabajo. Esto requiere que entendamos, por ejemplo, cómo nos estamos gastando el dinero. Es curioso, pero al momento de trabajar este plan financiero, vamos a darnos cuenta que las mismas herramientas que utiliza una empresa son aplicables al caso personal o familiar, con algunas pequeñas variaciones. Por ejemplo, podemos hablar del balance general. El área de contabilidad de una empresa desarrolla el balance general para poner o establecer cuál es la posición financiera de la empresa. Lo mismo aplica para el caso de una persona. También se trabaja un estado de flujo de caja. Eso va a permitir que la persona, por ejemplo, entienda cómo se está gastando el dinero. Entender cómo nos estamos gastando el dinero es muy importante para nuestro plan financiero, pues ello debería conducirnos a través de un análisis a mejorar nuestra posición de gasto. En pocas palabras, debería llevarnos a optimizar el gasto, a través tal vez de la eliminación de algunos que consideremos que no son necesarios o a través del cambio por sustitutos más eficientes que nos den la misma satisfacción, pero a un menor precio. Esto nos permitirá más adelante ir generando ese ahorro que necesitamos en el tiempo y que más adelante se convertirá en parte de nuestro patrimonio. El primer pilar de nuestro plan financiero será la elaboración de un presupuesto, o dicho de otra forma, la gestión de un presupuesto. En él se buscará elaborar una proyección de nuestros gastos de tal forma que podamos maximizar nuestra capacidad de ahorro en el tiempo. Para lograrlo, vamos a necesitar el análisis de ingresos y egresos que hemos realizado previamente y del cual seguramente se han desprendido una serie de recomendaciones que buscan, como repito, mejorar nuestra gestión del gasto. El segundo pilar de nuestro plan financiero consiste en armar un plan de coberturas. Recordemos que hemos establecido que la capacidad de la persona para generar ingresos a partir de su trabajo, es decir, lo que hemos llamado capital humano, es una parte importante de nuestra riqueza. En este sentido, cualquier evento que pudiera limitar temporal o en forma definitiva esa capacidad para generar ingresos, hay que coberturarlo. Estamos hablando acá de eventos como pudieran ser una enfermedad, un accidente, algo que nos genere alguna discapacidad física y que por lo tanto ponga alguna restricción en nuestra capacidad para generar ingresos. Todos esos eventos debemos coberturarnos o quedar protegidos frente a ellos. Pero es importante que al momento de armar este plan de coberturas seamos eficientes, es decir, no nos sobrecarguemos de coberturas. Recuerden que uno no compra un seguro para hacerle un favor a un amigo, uno compra un seguro porque lo necesita, y en ese sentido es que deberíamos enfocar nuestros esfuerzos. El tercer y último pilar del plan financiero consiste en elaborar el plan de inversiones. Y acá nos vamos a explayar bastante. Si nosotros queremos que nuestro dinero crezca, no basta ahorrar, hay que invertir. Recordemos que el ahorro, por definición, busca preservación y generalmente lo que vamos a lograr es retornos que superen ligeramente la inflación, es decir, preservación. Se busca mantener el valor de la riqueza o mantener el valor del dinero. Pero si queremos que el dinero crezca, debemos invertir. Eso supone asumir algunos riesgos mayores, porque vamos a requerir mayores rendimientos. Pero no se asusten, no necesariamente es algo malo asumir mayores riesgos. Los riesgos se administran, los riesgos se gestionan. ¿Y cómo hacemos las inversiones? Bueno, primero les voy a decir cómo no se hacen las inversiones. Uno no invierte por imitación, les explico. Uno no compra acciones de, no sé, se me ocurre Volcan, porque un amigo nuestro compró Volcan
y ganó dinero. Así no se hacen las cosas y les voy a explicar por qué. Primero, ese amigo al que ustedes están imitando probablemente tenga una tolerancia al riesgo distinta. Es decir, él puede convivir con la idea de estar perdiendo temporalmente un 10 o un 15% de su inversión. Porque tal vez él conoce la dinámica del mercado, porque conoce los fundamentos de la empresa, sabe que ésta se va a recuperar en algún momento y puede esperar. Está tranquilo, puede dormir sin sobresaltos. A lo mejor no es el caso suyo, porque usted, con menor experiencia tal vez, se asusta ante la probabilidad de perder un porcentaje X de la inversión que ha realizado, sobre todo porque no sabe cuánto tiempo le tomará al mercado recuperar ese nivel inicial. Por otro lado, a lo mejor la persona a la que usted está imitando se encuentra en otra etapa de la vida, por lo tanto tiene objetivos distintos al suyo. Es por ello que uno debe elaborar un plan de inversiones de acuerdo a las necesidades individuales de cada persona. Es por eso que es importante que establezcamos bien nuestros objetivos, pues serán nuestros objetivos los que guíen el plan de inversiones. Si yo les pregunto a ustedes cuál es su objetivo de inversión, seguramente algunos responderán para ganar dinero o por el rendimiento. Bueno, tengo que hacer una aclaración. El rendimiento no es un objetivo per se. El rendimiento es un medio. ¿Cómo así? Si nosotros tenemos un objetivo, como pudiera ser el retiro, el fondo de jubilación, la educación de nuestros hijos, una casa propia, cualquiera sea este, necesita que el dinero crezca, y para que el dinero crezca necesita ganar un rendimiento determinado. ¿Se dan cuenta por qué el rendimiento es un medio y no un objetivo? También es importante que tengamos claro cuál será nuestro horizonte de inversión, es decir, el punto en el tiempo en el cual deberá materializarse nuestro objetivo. O dicho de otra forma, en qué momento vamos a necesitar el dinero. Esto es importante, pues el tiempo que tengamos disponible también determinará cuál deberá ser el rendimiento requerido para, a partir de la inversión inicial, logremos capitalizar el patrimonio suficiente para hacer realidad ese objetivo. A la par con estos elementos que estamos incluyendo en nuestro plan, debemos establecer o debemos definir nuestro perfil de riesgo, es decir, cuánta tolerancia tenemos nosotros para soportar ese sub y baja de los precios de los activos en el mercado. Toda esta información es necesaria para que nosotros desarrollemos nuestro plan de inversiones, lo cual, debo insistir, es la forma correcta de hacer las inversiones. Los objetivos y el horizonte de inversión van a determinar de alguna manera la estrategia a seguir. La estrategia puede variar entre dos frentes, entre una estrategia de crecimiento puro y una estrategia de preservación. Entre estos dos extremos existen n posibles combinaciones, es decir, hay n posibles formas de estructurar el portafolio. Cuando hablamos de estructuración, estamos haciendo referencia a composición por clase de activos. Y para que quede claro, al hablar de las clases de activos, estamos haciendo referencia a 4 categorías. Primero, tenemos lo que se llama el money market o sustitutos o equivalentes del efectivo. En segundo lugar, está la renta variable o acciones. En tercer lugar, la renta fija o bonos. Y por último, lo que se llaman las inversiones o activos alternativos. Finalmente, como recordarán, hemos dicho antes que si queremos crecimiento, debemos asumir mayores riesgos, pues necesitamos un mayor rendimiento. Esto es así. Debemos tener claro lo siguiente: en finanzas hay una regla que se cumple de todas maneras. Si queremos mayor rendimiento, debemos estar dispuestos a aceptar mayores riesgos. Como dice el viejo y conocido refrán, nadie almuerza gratis en Wall Street. También mencionamos que no hay que asustarse con la palabra riesgo. No hay que asustarse cuando nos digan hay que tomar un poquito más de riesgo. Porque si bien es cierto, el riesgo no se puede evitar, sí lo podemos gestionar, sí lo podemos administrar. Y por eso es importante que todo plan de inversiones
incorpore una política de riesgos, una política que incluya todas las alertas necesarias que nos adviertan cuándo es conveniente reducir o cerrar una posición. Antes de seguir, debo hacer una precisión. Una política de riesgos no evitará que perdamos dinero, pero sí nos va a evitar pérdidas excesivas. Miren, muchas veces me encuentro con personas que me preguntan ¿hasta dónde es aceptable una pérdida? Bueno, una pérdida es aceptable si nos podemos recuperar de ella. Digamos, si el mercado se nos cae y tenemos una pérdida de 7%, de 10%, nosotros podemos revertir esa situación. Pero si esperamos hasta una pérdida de 50%, ya será muy complicado que nos recuperemos. Piensen en lo siguiente: si perdemos 50% de nuestro dinero, para regresar al nivel inicial tendríamos que ahora ganar 100%, y eso es muy complicado. Pues bien, ya hemos elaborado nuestro presupuesto, ya hemos estructurado nuestro plan de coberturas y hemos desarrollado el plan de inversiones. En concreto, hemos terminado nuestro plan financiero. Pero la tarea no termina ahí. El plan financiero hay que monitorearlo, hay que hacerle seguimiento, hay que ver que no nos desviemos de la ruta que hemos elegido. Aquí la disciplina es importante. Y es importante que le hagamos el seguimiento para no encontrarnos más adelante con la frustración de no alcanzar nuestros objetivos. Por ejemplo, con relación al presupuesto. Luego del análisis ingresos y gastos que hemos realizado, el cual nos va a proveer de los lineamientos de gasto necesarios para que logremos el objetivo de ahorro, lo siguiente será asumir el compromiso. Es correcto, todos aquellos lineamientos que nosotros establecemos representan un compromiso con nosotros mismos. Y es importante que no los relajemos, que no pasemos por alto algunas de aquellas políticas que nosotros mismos nos estamos imponiendo. Por ello es importante que periódicamente revisemos el presupuesto y ver si nos estamos desviando, de tal forma que hagamos las correcciones necesarias de manera oportuna. Con relación al plan de inversiones, también hay una tarea de seguimiento que realizar. No olvidemos que este plan ha sido trabajado sobre la base de una relación riesgo-rendimiento aceptada. También hay que monitorear el rendimiento que vamos obteniendo periodo tras periodo. Miren, es verdad que se ha dicho que el rendimiento no es un objetivo, pero también se ha dicho que el rendimiento es un medio para alcanzar el objetivo. Se los explico de la siguiente manera. Vamos a suponer el objetivo de retiro anticipado. Este retiro anticipado requiere unos 20 años de maduración y dado el capital inicial, el rendimiento que en promedio deberíamos obtener debería ser alrededor del 9,5%. Si en el transcurso de los años nos encontramos con que el rendimiento es menor, digamos un 7%, tengan la seguridad que al final de los 20 años no vamos a lograr el patrimonio necesario para hacer realidad este objetivo. En ese caso, es importante que nosotros, periodo tras periodo, revisemos las inversiones, veamos si estamos logrando los objetivos y si no es el caso, hay que hacer los ajustes y rebalanceos necesarios en el portafolio para regresar al camino. Adicionalmente, es importante también que nosotros contemos con un benchmark, un índice de referencia que nos diga si estamos haciendo bien las cosas. ¿Sí? Eso es muy importante. Finalmente, ustedes podrán darse cuenta que el plan financiero viene siendo algo así como nuestra hoja de ruta. La hoja de ruta que nos llevará al final de los objetivos que nos hemos planteado. Es importante que hagamos el monitoreo permanente y que en caso de ser necesario hagamos los ajustes que nos regresen al camino. Si no lo hacemos o si nos descuidamos en el plan, muy probablemente fracasemos en el logro de nuestros objetivos y solo nosotros seremos responsables por el fracaso. El gran pensador chino Confucio nos dijo: si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás peor que antes. Si nosotros nos sentamos a analizar nuestra situación y llegamos a la conclusión que lo que estamos haciendo no nos va a conducir a
lograr lo que nosotros quisiéramos que sea de nuestra vida, quiere decir que es momento de hacer algunos cambios. Es imposible que cambiemos los resultados si seguimos haciendo lo mismo. El proceso de inversiones es una parte importante dentro del plan. Es lo que en finanzas personales le llamamos hacer que el dinero trabaje para nosotros. Pero ojo, hacer inversiones no es un juego. No se juega con nuestro futuro, no se juega con el patrimonio que más adelante nos permitirá lograr los objetivos. Por último, la planificación es importante. Para disfrutar en el futuro hay que planificar en el presente. Y en todo esto, la disciplina es muy importante. Sin disciplina, no les aseguro éxito en sus resultados. Gracias por inscribirte en este curso, espero que haya sido de tu interés. Si deseas profundizar en el plan de inversiones y otros temas relacionados a las finanzas personales, consulta nuestra cartera de cursos en la página oficial de Bursen.